son dos temas. Uno de ellos es traumatismo vértebro-medular y el otro es tumores tráqueo-medular. Bien, el traumatismo vértebro-medular, al igual que el traumatismo encefalocraniano, es una lesión aguda, pero a diferencia del traumatismo encefalocraniano, es menos frecuente que este. El traumatismo vértebro-medular es menos frecuente que el traumatismo encefalocraniano. Sin embargo, las tasas de muerte y mortalidad suelen ser altas. Como pueden ver en la presentación, existen definiciones muy genéricas del traumatismo vértebro-medular, pero en realidad es una lesión traumática aguda, eso es lo que y que se localiza en la región de la columna vertebral y que daña a la estructura noble que es la médula o las raíces, o sea, parte del sistema nervioso, y afecta también a la estructura que es el continente, que es la estructura inextensible, que son las vértebras. Algunas veces también, y eso en las clasificaciones que se hacen para determinar si es estable o inestable una lesión de este tipo, los ligamentos juegan un rol importante. Entonces, cuando existe una lesión traumática aguda de la médula o de la columna vertebral o de las raíces nerviosas, se denomina traumatismo vértebro-medular. Y muchas veces este traumatismo vértebro-medular produce comorbilidades tan severas que pueden incapacitar al paciente gravemente o bien hasta llevarlo a la muerte, sobre todo cuando las lesiones son altas, es decir, están muy cerca a la zona del tronco encefálico. El diagnóstico de estas lesiones puede ser difícil, aunque pareciera que obvio, como una cuestión obvia, no sería así, pero muchas veces el paciente viene con compromiso de conciencia, y cuando hay compromiso de conciencia, el paciente no puede decirles me duele aquí o no puedo mover este brazo, simplemente está con alteraciones de la conciencia y por lo tanto hay que asumir que todo paciente que tiene un politraumatismo es un paciente con posibilidades de tener lesiones en la columna vertebral en cualquiera de sus partes. En la zona que más se produce el traumatismo vértebro-medular es en la zona de la unión dorso-lumbar, en la zona donde se pierden las costillas y aparece la región lumbar sin costillas. Esa zona de transición es la zona donde hay más posibilidades por un mecanismo de flexo-extensión que se pueda producir estas lesiones. Sin embargo, hay lesiones también muy importantes a nivel cervical y con menos frecuencia las lesiones son a nivel dorsal. Hay que recordar que las causas principales de ese traumatismo vértebro-medular son los accidentes de tránsito. Y debemos recordar también que los accidentes de tránsito se producen porque no tenemos control sobre el instrumento que nos ayuda a desplazarse. Si ustedes recuerdan, hay una ley de la física que dice que nosotros, si estamos sostenidos o estamos sobre un aparato en movimiento, nosotros nos estamos moviendo, aunque pareciera que no, a la misma velocidad con que se desplaza el instrumento. Es decir, un automóvil que va a 60 kilómetros por hora está haciendo que ustedes están yendo a 60 kilómetros por hora. Y cuando alguien detiene esa marcha en forma brusca, ustedes
de acuerdo a los movimientos de la física, van a seguir en movimiento. Todo objeto que esté en movimiento tiende a seguir en movimiento, a no ser que exista una fuerza en sentido contrario y de igual intensidad que lo detenga. Entonces muchas veces al carro lo detuvo un poste, pero ustedes estaban sin cinturón y salen en movimiento, y el vidrio no los detiene y los hace salir. Entonces es necesario que entiendan esas leyes físicas para comprender que cuando uno tiene un vehículo y lo está manejando, o cuando ustedes ponen su vida para que otra persona pueda disponer de ella, tienen que tener la absoluta seguridad que si ustedes no impiden que esa persona o ustedes mismos se hagan daño, se lo van a hacer. Entonces, cuando ustedes estén con un vehículo en movimiento, recuerden que el límite para que podamos tener una reacción más o menos adecuada es entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y por eso en la ciudad se debe manejar a 30, no más de 40. Y en las pistas, en las pistas de mayor velocidad pueden llegar hasta 60. En la carretera se puede llegar hasta 80 o 100, pero normalmente nosotros tenemos una cultura que hace que en las carreteras nos vanagloriemos que llegamos a 180, 200, ¿no? Y en las pistas podemos llegar a 60, 80. Cuando no podemos controlar el vehículo, recién nos damos cuenta que este tipo de lesiones pueden aparecer en uno mismo o en las personas que han confiado en ustedes para desplazarse. Y peor aún, en inocentes peatones que pueden ser causa de lesiones severas. Entonces, los accidentes de tránsito son los más frecuentes. Otra de las causas frecuentes en nuestro medio y a nivel mundial son las caídas de altura. Los accidentes de trabajo, aquellos que no usan los sistemas de prevención cuando están a una altura mayor de 14 metros. Las heridas, las agresiones también, porque una agresión a veces pareciera que puede ser banal. Las películas de Hollywood muestran golpes, noqueados, pero muchas veces un golpe de ese tipo hace que a nivel de C0, C1 y C2 se pueda producir una rotación excesiva, y esa rotación excesiva va a determinar que de repente, por diferentes densidades, el tronco encefálico y la médula sean lesionados en este movimiento rotacional y producirse un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Y no solamente una lesión de tipo knockout transitorio. Pero tienen que tener mucho cuidado con las agresiones. Y por último, las armas de fuego, que felizmente en este tiempo ya son menores, y en el tiempo del terrorismo sí había una gran cantidad. Este es un paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado no se puede quejar, no se queja, está inconsciente. Y, como ustedes pueden ver, al paciente ya le han hecho todo lo que se puede hacer en un lugar de trauma shock, pero se han olvidado de algo. El cuello está colgando. Y esto no se puede permitir. Se tiene que asumir a un paciente con politraumatismo, que tiene además ojos de mapache, ¿no? Tiene fractura de base de cráneo, tiene de repente signo de Batten, no respira bien porque ha sido necesario hacerle una traqueostomía. Este paciente, si lo ponen en esa posición y tiene una lesión cervical, ese paciente va a terminar cuadripléjico por toda su vida. Entonces, tienen que tener cuidado cuando ustedes ejerzan la medicina en una unidad de emergencia, o, como les estaba explicando esta semana a los colegas que han rotado conmigo,
es necesario que siempre piensen que el paciente tiene una lesión cervical o lumbar o dorsal, así no la tenga. Asuman eso y trátenlo como que si tuviese una lesión e inmovilicen. La columna vertebral se divide en un segmento superior que es el cervical, un segmento medio que es el torácico y un segmento inferior que es el lumbar. Existen también lesiones sacras, pero estas lesiones sacras tienen más de inestabilidad del eje pélvico. Pero cuando nosotros tenemos una lesión a nivel cervical, los mecanismos de producción son totalmente diferentes si fuese una lesión que empieza en C0, o sea, en el nivel occipital, C1, atlas, C2, axis. Ese segmento que se llama el segmento cervical superior, ese segmento hace que ustedes roten su cabeza en esta posición, o sea, hacen los movimientos rotacionales, los que dicen siempre no. En cambio, el segmento inferior, que está C3, C4, C5, C6, C7, los movimientos que más realiza para que su cuello pueda funcionar adecuadamente, su columna cervical adecuadamente, es flexión, extensión y lateralización. ¿Sí? Entonces, cuando se produce un accidente con una lesión a nivel superior, generalmente es rotacional. Y allí, por ejemplo, uno de los síntomas, más que síntoma, el signo que nosotros podemos encontrar en el paciente sin necesidad de ni siquiera tocarlo, solamente mirarlo, es ese signo de la paloma que está comiendo. Es decir, el signo de la paloma es el paciente está con el cuello doblado hacia un lado y no puede, está como con tortícolis. Un ojo está hacia abajo y el otro ojo hacia arriba. Claro que no hay como la paloma que sí puede mover su ojo de un lado hacia otro, pero hace esa sensación y no puede moverse para el otro lado, o sea, está en una situación así. Ese signo es importante porque si ustedes ven un paciente así y tiene tortícolis, entre comillas, si queremos en ese momento enderezarlo, de repente le vamos a hacer daño. Entonces, pero ahí ya nos está diciendo que la lesión es alta. Es una lesión C0, C1 o C2. En cambio, cuando el paciente tiene una incapacidad para flexionar o extender y hay mucho dolor, probablemente estemos ante una C3, C4, C5, siendo la más frecuente C4, C5. ¿Ya? Otra de las cosas que debemos siempre recordar, no solamente en los traumatismos vértebro-medulares, sino también en todo lo que significa lesiones de la columna lateral cervical, es que el canal cervical donde está contenida la médula tiene un diámetro y nacemos con un tipo de diámetro a veces alterado y eso se llama estenosis congénita. Si nosotros nacemos con un diámetro de 10.5, la posibilidad de que en una lesión por traumatismo vértebro-medular se produzca en él una parálisis completa, porque está como que dice calzando la médula muy pegada al continente. En cambio, si tenemos 13.5, que es el límite inferior, podemos tener una lesión parcial. Y si tenemos un canal de 16.7 milímetros, o sea, 1.65 centímetros, generalmente es tan estable la forma que es difícil que se produzca una lesión neurológica. O sea, no solamente depende del impacto y la magnitud, sino también de cuánto tengamos amplio nuestro canal raquídeo.
porque la médula a nivel de de todo el eje normalmente está en una relación 50-50. Es decir, hay un 50% de espacio, pero cuando tenemos el canal más chico tenemos menos posibilidades de que esa médula pueda moverse y entonces se puede dañar al chocar frente a esta estructura inextensiva. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión. Este es el C1, estas son las masas laterales de C1, y este C2. Recuerden que C1 no tiene cuerpo, solamente son dos arcos, el arco anterior y el arco posterior. Y entonces C2, buena gente, le da un cuerpo prestado, que es la apófisis odontoide. ¿Sí? Entonces, cuando la lesión se produce con rotación de esto, muchas veces se rompe el arco posterior o bien el arco anterior. Aquí ves una fractura del arco posterior. Pero acá están viendo que C1 y C2, la masa lateral, no coincide acá, sino está como abierta, desplazada. Hace esto. Cuando este desplazamiento hacia afuera es más de 7 milímetros, es una fractura de Jefferson, así se llama, inestable. Y por lo tanto hay que estabilizarla quirúrgicamente. Esta es una fractura del arco posterior con lesión de los ligamentos anteriores. Y esta es la fractura de Hartmann o la fractura del ahorcado. Entonces, esos son los ejemplos de fracturas cervicales altas. Y esta es la imagen típica de una fractura cervical baja. En ella se ve C2, C3, C4, C5. Entre C5 y C6, ustedes pueden ver cómo aquí la articulación facetaria, que debería estar aquí, como esta, está aquí, como esta está aquí, como esta está aquí, se ha ido hacia atrás. Se ha ido hacia atrás. Y al irse hacia atrás, todo esto, desde aquí hasta aquí, es el canal. Todo esto es el canal. Todo esto es el canal. Llega acá y ya el canal se ha ido hacia atrás, o sea, viene así, así y vuelve. Esto que sucede hace que la médula que está por dentro, esto sea desplazada y por lo tanto lesionada, seccionada anatómicamente o afectada en su función. Y entonces acá en esta resonancia se ve cómo la médula ha sido desplazada por esta estructura que ha apretado la médula y seguramente ha producido un extremo. Ese es C3, C4, C5, C6, C7. Y aquí tenemos el mecanismo de producción más frecuente de flexo-extensión, que es el signo de latigazo, que se produce porque el impacto y la velocidad con la cual estaba desplazándose en un vehículo ha sido detenida violentamente, pero él sigue golpeándose, hace esto y hace hiperextensión y se produce una lesión. Que muchas veces uno ve las placas y encuentra que no hay ni ruptura de hueso, ni luxación, ni desplazamiento, pero el paciente no mueve ni los brazos ni las piernas. Y es que se ha producido una lesión de latigazo y dentro ha sido elongada la médula, que es muy sensible, y ha quedado una parálisis que probablemente puede ser definitiva. En cambio, a nivel dorsal nosotros tenemos algunas estructuras que nos ayudan a que estos elementos nobles se cuiden, es decir, tenemos las costillas, ¿sí? Tenemos las articulaciones tanto de cuerpo como de carilla articular costal, como de las apófisis articulares. Tenemos
Y aquí tenemos otro tipo de articulación que también tiene que ver con la parte superior de la costilla. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 zonas de articulación. Entonces, es cierto, el tórax no tiene mucha movilidad, se mueve en conjunto con todas las costillas, el movimiento es mínimo, pero eso ayuda también a que aquí se produzcan menos lesiones y por lo tanto es menos frecuente una lesión medular por traumatismo vértebro-medular a nivel dorsal. Existen, pero son menos frecuentes que las que se producen hacia la región inferior, que son la unión entre el tórax y la lumbar, o sea, se llama el pasaje tóraco-lumbar o la charnela tóraco-lumbar, que es donde más frecuentemente se producen estas lesiones. Y otra de las cosas importantes que tenemos, y eso sí aboga en contra, es el hecho de que existe una circulación de la médula espinal muy precaria a nivel dorsal. Existe una sola arteria, la arteria de Adam-Kiewicz, que es la que le da irrigación. Si esa arteria, que no tiene colaterales, que no tiene puntos de reserva por otros lados, se lesiona, así esté bien la estructura del hueso, o sea, la estructura de la columna vertebral, la estructura del continente, si se lesiona la arteria, no va a haber irrigación a la médula y por lo tanto se va a producir una parálisis completa de allí hacia abajo, tanto de la vía larga como de la vía corta, por falta de irrigación de esta arteria que ha sido destruida, que se llama la arteria de Adam. Por lo tanto, eso es lo más vulnerable de la región dorsal, no tanto la estructura ósea, sino la vascular. En cambio, cuando hablamos de la charnela, ¿no? O sea, donde hemos tenido un lugar donde las costillas nos han impedido mover y de repente ya no hay costillas, que es desde D12, L1, L2, allí tenemos lesiones que son no solamente de la médula, porque la médula, como ustedes recuerdan, debe estar hasta el borde inferior de la vértebra de L1. ¿Sí? Entonces, si se lesiona esta, vamos a tener lesiones medulares. Y además también vamos a tener la lesión a nivel de la cola de caballo. Y cuando es lumbar ya no existe la médula, existen raíces. Por lo tanto, las lesiones son solo radiculares. ¿Y qué es lo que produce una lesión de este tipo? Un traumatismo vertebromedular. Produce lesiones primarias, secundarias e incluso terciarias, que son las terciarias que tienen que ver con la degeneración de la sustancia blanca. ¿Sí? Lo primero que se produce cuando hay una lesión de la médula, ¿sí? Lo primero que se produce son alteraciones en las células que conforman la médula. Y estas se alteran fundamentalmente en su membrana. Se altera el pasaje de sodio y potasio, los canales de calcio, ¿sí? Hay una disminución de todo lo que es la energía, los metabolitos. Hay pérdida de las reservas energéticas, de forma tal que si nosotros necesitamos tener más energía, formando más ATPs, no vamos a poder hacerlo por esa vía y tenemos que muchas veces cambiar a la vía anaeróbica, donde se produce el ácido láctico, y eso hace que la zona de penumbra, la zona que todavía está herida, no está muerta, no está destruida, puede terminar destruyéndose porque esa zona es una zona donde no hay las condiciones para poder vivir. O sea, este control de daños tiene que ser hecho tempranamente. Y hay alteraciones neurológicas tempranas que tienen que ver con la anatomía, es decir, cuando hay un desplazamiento de la médula, se rompen los vasos, se lesionan los axones,
se lesiona la misma célula y se producen hemorragias, se producen después necrosis, ¿no? Cuando sucede eso, muchas de las membranas celulares ya se han destruido. Y si se han destruido, vamos a tener la liberación de las células donde se produce energía, que es las mitocondrias, y por lo tanto se produce una liberación de radicales libres. Y estos radicales libres van a actuar con las membranas que todavía están vivas o que puedan salvarse, y se produce la peroxidación lipídica, y eso va a destruir más la zona de perímetro. Entonces, todo esto que les estoy diciendo tiene una razón. Hay que actuar rápidamente para disminuir que se alteren los canales de calcio, que se altere la bomba de sodio y potasio, que la energía siga apareciendo a través de la vía aeróbica y no por la vía anaeróbica, y que los heridos que están alrededor de la lesión no terminen muriéndose por falta de atención. O sea, me refiero a las neuronas y a las células que están. Y como consecuencia de todo esto aparece la isquemia, el edema, la alteración del calcio, los radicales libres, todo esto, y la cascada de la inflamación. De todo esto, lo más importante es el hecho de que el edema y la isquemia son los factores que hacen que si se perenizan o se prolongan, los daños van a ser mayores. Aquí está, por ejemplo, lo que está sucediendo: concentraciones de sodio aumentan y a nivel extracelular. El incremento del calcio intracelular, porque los canales de calcio pasan, hay incremento de la utilización de glucosa para tener más energía por la vía del ciclo de Krebs, y a nivel morfológico todas estas lesiones que son producto de la misma destrucción. ¿Qué pasa cuando sucede todo esto? ¿Cómo nosotros podemos saber que se han producido todas estas lesiones que ni siquiera se pueden notar fácilmente? Es por las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico de una lesión vértebro-medular tiene dos partes. Una es la lesión musculoesquelética, es decir, cuando se puede fracturar, se pueden lesionar los ligamentos, los tendones que están alrededor, y la misma columna vertebral. Los músculos, y lo primero que producen es dolor. Un dolor localizado en un punto determinado de la columna vertebral debe ser un indicador de que hay un síndrome musculoesquelético. Si a eso hay incapacidad de realizar algún movimiento con esa parte de la columna, por ejemplo, que el paciente está con dolor en el cuello y no puede hacer flexión, estamos ante otro síntoma importante del síndrome musculoesquelético. Y la deformidad, es decir, esto que les digo, que a veces el cuello tiene la posición de la paloma que va a alimentarse. Y el síndrome neurológico puede ser medular o radicular. Y eso, yo siempre les hablo de la palabra sistemático, pero es cierto, o sea, si sistematizamos es más fácil. Medular puede ser total o parcial, y el radicular también total o parcial. Cuando digo total o parcial, medular o radicular, estoy hablando de cuáles son las funciones que tiene la médula. Y la médula tiene solamente tres funciones: motora, sensitiva y neurovegetativa. No tiene más. O sea, en el examen es fácil que se entienda. Y cuando un paciente tiene una lesión musculoesquelética o una lesión neurológica, con la musculoesquelética evaluamos la parte de dolor, fundamentalmente, deformidad, impotencia funcional o muscular. Pero existe una forma de evaluar también la parte neurológica, es decir, esas tres funciones: motora, sensitiva y neurovegetativa. Y para eso son las escalas. Así como en la alteración de la conciencia, nosotros, para ver
cómo está la conciencia, evaluamos el contenido de la conciencia, el ciclo vigilia-sueño, el nivel de despertar, y utilizamos el Glasgow por un lado y el mental test por otro. Aquí también podemos usar la escala de Franklin. La escala de Franklin evalúa lo motor y lo sensitivo. Es decir, es Frankel E cuando neurológicamente está normal, es decir, tiene motor y sensitivo conservado. Y es Frankel A cuando la lesión es completa, hay parálisis, o sea, déficit motor y pérdida de todo tipo de sensibilidad. Y en el camino tenemos Frankel B, que es una lesión incompleta. Todavía hay parálisis motora, pero sin embargo la sensibilidad puede ser objetiva. En el Frankel B. En el Frankel C, la lesión sigue siendo incompleta. Pero acá ya podemos tener presencia de actividad motora. Es decir, el paciente, tú le dices, contrae los músculos de la pierna y los va a contraer. Pero si le dices, dobla la pierna, no lo va a poder hacer. O sea, todavía no tiene, o sea, hay movilidad, pero no hay fuerza. O sea, no puede actuar contra la gravedad. ¿Sí? O sea, actividad motora no funcionante, o sea, no sirve para caminar, mejor dicho. Creo que le está usted agarrando la... No, que le dijo. ¿Qué? ¿Y tiene actividad motora funcionante o no? La otra sí tiene actividad motora funcionante, o sea, sí se puede mover, pero todavía no tiene la fuerza, y para eso se usa la escala del 0 al 5 para ver si la fuerza es completa, incompleta, parcialmente incompleta, ¿no? Y por último la E, que es neurológica. Debe ser E. Quiero probar. Como consecuencia, no se incomode, es una broma torta. A mi edad yo puedo hacer las bromas que quiero. Entonces ya se aburrió, ¿eh? Ya. Bueno, volvamos al tema. Cuando nosotros tenemos una lesión motora, sensitiva o neurovegetativa, tenemos lesión neurológica. Pero cuando la función motora, sensitiva y neurovegetativa están normales, pero hay dolor, impotencia funcional o deformidad, podemos tener lesión musculoesquelética. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros establecemos que un paciente que tiene una de estas lesiones tiene además incapacidad de realizar sus funciones normales, es decir, yo puedo tener una fractura en la columna y de repente puedo caminar porque el dolor no es tan fuerte, ¿sí? Porque tengo un umbral del dolor muy alto. Puede ser. Pero si esa fractura, eso que está allí, que me duele poco, es inestable, con el tiempo, y de repente simplemente con una flexión o cargar un pequeño peso, las vértebras se van a lesionar más y ya no voy a poder caminar, y de repente se va a meter el huesito a la médula y no tenía lesión neurológica, ahora la voy a tener. Entonces es necesario conocer esto, el criterio de estabilidad, es decir, cuando a pesar del traumatismo vértebromedular es estable o es inestable una lesión de la columna vertebral y sus contenidos, ¿no es cierto? Entonces, la inestabilidad clínica es la pérdida de la capacidad de realizar las actividades que normalmente realizamos nosotros, así se define totalmente. Pero para eso necesitamos utilizar algunos criterios. Por ejemplo, aquí hay un criterio que dice que en la evaluación de daños, del 0 al 10, si tiene de 5 a más, con seguridad es inestable. Y por lo tanto hay que estabilizar. Ahora, ¿cuándo es de 5 a más? Aquí, por ejemplo, tenemos los criterios, ¿sí?, para definir a nivel de la columna cervical inferior
si estos criterios que tienen un puntaje suman 5 o más, es inestable. Por ejemplo, un paciente con una lesión medular espinal, 2 puntos. Ya tiene 2 puntos, ¿sí? O sea que está paralizado, parcial o total. ¿Sí? Si además de eso tiene dolor radicular, por ejemplo, cervical, estamos hablando, le duele el brazo, ya son 2 puntos más, ya son 4. Y le tomamos una radiografía y encontramos que hay una traslación de 3.5 milímetros, o sea, se ha desplazado 3 milímetros. Ya tenemos 2 más, son 6. Con esos 3 ya tenemos una columna inestable y tenemos. Estos criterios de estabilidad no necesitan metérselos en la cabeza, ¿no? chancando. Eso lo pueden tener en los libros, y cuando trabajen en un centro de emergencias, lo ponen en la pared, entonces hacen todo, hacen su radiografía, su evaluación clínica y todo, y si pasa más de 5 ese paciente es inestable, hay que estabilizarlo, y a veces es necesario hacerlo de emergencia. Nosotros utilizamos, para saber si los elementos anteriores son inestables o los elementos posteriores son inestables, un límite. Y ese límite es el ligamento longitudinal posterior. Por delante del ligamento longitudinal posterior está el disco, los cuerpos vertebrales, está el ligamento longitudinal anterior. Y hacia atrás están las facetas, están las láminas, las apófisis espinosas, y están los ligamentos interespinosos, supraespinosos. Entonces, si alguno de esos está estable o está inestable. Si está inestable del lado posterior o del lado anterior o de ambos lados. Pero esto es para revisar los elementos anteriores destruidos o incapaces de funcionar, 2 puntos, ¿sí? Para eso sirve. Y los posteriores incapaces de funcionar, 2 puntos. O sea, para eso, para una radiografía, ver si está fracturado por delante el ligamento longitudinal posterior o por detrás. ¿Sí? Bien. Pero nosotros a veces no tenemos todos los elementos para poder hacer eso. Y de repente es una lista muy larga, no la conocemos o no la tenemos a la mano. Entonces le tomamos una placa radiográfica al paciente y vemos lo que se llaman los pilares de Dennis. Los pilares de Dennis nos dicen si es estable o inestable. Dennis dice que si 2 de 3 pilares, porque son 3 pilares los de Dennis, 2 de 3 pilares están lesionados, es inestable. Pero además Dennis dice que si uno de ellos es el pilar posterior, basta con que sea el pilar medio, basta con que sea el pilar medio el que está afectado para ser inestable. Entonces aquí ya no es 2 pilares, aquí son 3 pilares. El primer pilar es ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Hasta la mitad del cuerpo. Es el primer pilar o pilar anterior. El pilar medio es de la mitad del cuerpo hacia el ligamento longitudinal posterior. Y el pilar posterior es del ligamento longitudinal posterior. O sea, en esto el anterior se divide en anterior y medio. ¿Sí? Con eso, si tenemos 2 de los 3 pilares inestables, es inestable. Si uno de los pilares es el posterior, solamente uno, es inestable per se. ¿Sí? ¿No han entendido esa parte, no? Aquí hay una imagen de una lesión cervical. Primero que aquí se ha perdido la lordosis. Normalmente la lordosis es una estructura, es una posición normal de nuestro cuello, es decir, tiene una curvatura, visto de costado. Pero cuando los músculos que están alrededor se lesionan, bueno, eso no se mira bien porque hay mucha luz, pero tienen imaginación ustedes, son modos. Entonces, está recta. Se las mostraría acá porque está más bonita. Ahí ya se ve. Entonces, aquí está recta, hay una pérdida de los rostros. Y en segundo lugar,
aquí en esta parte, si estamos hablando de C1, C2, C3, C4, entre C4 y C5 aquí, hay una gradita. Eso se llama listesis. Y cuando esta listesis es, como les había dicho en esa lista, para ver si es que el daño es mayor o menor de 3.5, y aquí acá es 3.5, es más de 3.5, ya es un puntaje como para 2 puntos más, para declarar inestabilidad. Si además de esto encontramos que hay una lesión no solamente de pérdida de la lordosis, sino ya más bien una cifosis, casi está en jiba, y esta llega más de 11 grados, es también otro control para determinar que hay 2 puntos más de inestabilidad. Y cuando nosotros tenemos listesis más esto, que es una subluxación, donde ven las articulaciones están movidas, deberían estar así como esta, y esta está dando un espacio. Esta es una lesión inestable, por lo tanto hay que estabilizarla. Y lo que ustedes pueden hacer para estabilizar una lesión de esas simplemente es hacer una tracción con su peso, el 10% de su peso del cuerpo. Si pesas, ¿cuánto pesa usted? 52. 52. 52. Entonces la doctora, si tuviese que hacerle tracción para inmovilizarle y tratar de alinear, se tiene que hacer 5.2 kilos, ¿sí? El 10% de su peso, no más. Pero muchas veces no se puede empezar con 5.2, sino con 75% de ese 10%. Y después ir subiendo hasta que tolere. Y muchas veces solamente este procedimiento alinea, vuelve a hacer que esta faceta articular vuelva a esta zona y quede como esto, para luego ponerle un corsé o un Filadelfia y esperar una cirugía ya sin apuro. Entonces, esas cosas son básicas que ustedes sepan. En cambio, en las fracturas dorsolumbares hay fracturas que son estables y inestables. Las estables son aquellas que solamente se acuñaron. No sé si alguna vez han escuchado la clasificación de AO, que es la clasificación en donde las fracturas de tipo A son por compresión, es decir, se aplasta el plato superior o el plato inferior como en cuña. Esas, si es que son A1 o son A3, pero sin mucho desplazamiento y ruptura del ligamento longitudinal posterior, pueden ser estables. Pero una A2, es decir, se ha partido en split el cuerpo vertebral, esas son usuales porque se mete ahí tejido blando y nunca va a soldar. Estas fracturas se dice en cáscara de naranja pelada, son las de Holford, son rotacionales, es decir, se rota y son de tipo C, es decir, flexión. Tipo A es cuando hay hiperflexión, tipo B cuando hay hiperextensión, y tipo C es cuando es rotación. Esa es la clasificación en general de la AO. La AO es la Asociación de Osteosíntesis de Columna Vertebral. Bueno, esto, como les estaba diciendo, depende mucho de Dennis. Si ustedes saben la clasificación de Dennis, solitos van a poder decir esta es estable. Y la lista de verificación, que es la misma, pero esta es de la columna torácica y toracolumbar. Y hay otra que también es 5 puntos a más, y la otra es la lumbar. ¿Qué hacemos para diagnosticar un traumatismo vértebro-medular, aparte del cuadro clínico? Las imágenes de radiografía siempre son muy importantes, tanto frente y lateral. La tomografía axial computada, antes teníamos la tomografía lineal, felizmente ya no la tenemos, es un dolor de cabeza. Las imágenes eran como borrosas y uno se imaginaba lo que decía, y quien tenía más imaginación
decía barbaridad y media. En cambio, la tomografía axial computada sí se puede ver realmente los tipos de lesiones. La mielografía es un dato muy importante que se hacía hasta hace poco, pero ya no se hace. Pero cuando un paciente, por ejemplo, no puede usar el resonador porque tiene una placa de acero inoxidable en alguna parte de su cuerpo, ¿no? O una prótesis valvular. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una mielografía que consiste en hacer una punción lumbar o una punción cervical e inyectar a través de esa punción sustancia de contraste, ¿no? Sustancias iodadas. Y después de eso se toma una radiografía simple y se hace mover al paciente en báscula para que esa sustancia corra como el líquido cefalorraquídeo por toda, y se le va tomando fotos, y cuando se encuentre en una zona donde no pasa el líquido es porque hay una obstrucción por un tumor o por un traumatismo. Y cuando ya se puso más moderna la cosa, se hacían las mielografías, pero ya no se hacía todo este basculamiento para tomar la radiografía simple, sino se le tomaba una tomografía y uno iba viendo la sustancia de contraste en la tomografía, porque el tomógrafo es igual, rayos X, pero con cortes más finos y más precisos. Y cuando llega la resonancia nuclear magnética nos ayudó mucho a ver las partes blandas, sobre todo la médula, las raíces nerviosas, los ligamentos que estaban, incluso el edema que se produce alrededor de un tumor o de un traumatismo o de una fractura, porque en el T2 con supresión grasa, el STIR, se ve una hiperintensidad de la vértebra. Esta es una imagen con una fractura mucho más severa, con una lesión neurológica completa. Aquí están los pilares, el pilar anterior hasta la mitad del cuerpo, el ligamento longitudinal anterior, pilar medio, ligamento longitudinal posterior y pilar posterior. El tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, tiene que ver mucho con el neurocirujano, el neurólogo, los urólogos, el psiquiatra, el psicólogo, enfermeras, paramédicos, todos tienen que cumplir una función en su momento. Y las fases del tratamiento son en el mismo lugar del accidente, que como en algún momento les he comentado, debe hacerse el desplazamiento del paciente como que si fuese una lesión vertebromedular, que no la tenga. Es decir, en bloque, inmovilizado el cuello, ¿sí? Y llevarlo a un lugar donde puedan darle el tratamiento y no ir de posta en posta hasta llegar al hospital donde hay todas las atenciones. Hay que ir a un hospital de mayor complejidad donde puedan darle el tratamiento. La fase subaguda es la estabilización que se hace desde el momento que llega el trauma shock hasta que el paciente es estabilizado hemodinámicamente, y luego la fase crónica, que es el control de daños, incluso el llevar al paciente hacia la sociedad y dónde se desenvolvió, o sea, tratar de que él se acerque lo más posible a cómo era antes del accidente. Y el tratamiento quirúrgico es un tratamiento que se hace posteriormente. Aquí hay un dato, ustedes ya saben que esto de la inmovilización, el evitar la oxigenación adecuada, el volumen. Antes se usaba la metilprednisolona en los traumatismos vertebromedulares, se usaba una dosis del caballo, 30 miligramos por kilo de peso en un solo bolo. Estamos hablando de, si la doctora tenía 50 y tantos kilos, son 1,5 gramos de entradita, y después 5.4 miligramos cada hora durante las siguientes 23 horas. El paciente terminaba inmunodeprimido y a veces infectado porque estaba con sondas con traqueostomías, con muchas cosas. Entonces eso complicaba un poco el uso de los corticoides. Sin embargo, en el estudio de NACIS 1, que es el primer estudio que se hizo, se decía que sí había que usarlo, porque esa era la única solución para que la médula se recupere. Pero en NACIS 2 ya dijeron, no parece que solamente funciona en las lesiones parciales. Entonces, como hay lesiones parciales, podemos mejorar, pero las lesiones totales por gusto les damos. Y en el NACIS 3 solamente sirve, creo que en los heridas de bala. Y en el NACIS 4 ya no saben qué hacer, pues ya lo dudamos.
Claro, todo va cambiando y esto ha sido en menos de 10 años. En algunos lugares donde no hay nada que hacer hay que empezar con algo y hay que hacer eso. Esta es la atracción que se puede hacer cervical cuando es necesario inmovilizar con este cabestrillo cervical que es en sala de operaciones. Se coloca como esto. Es un tutor metálico entre la cortical externa y el diploide. Con eso se jala. Es un poco traumático. Yo lo he realizado muchas veces, ahora ya no lo hago. Prefiero operarlo rápido. Y bueno, estas son las cosas que se hacen. Se hace una incisión y se estabiliza y se vuelve a su sitio la fractura, por ejemplo, cervical. Se pone un injerto para que se inmovilice esa zona y con eso no solamente se inmovilizó, se alineó, se descomprimió el canal y se estabilizó, todo por vía posterior. Muy bien. ¿No quieren descansar o avanzamos rápido? Avanzamos. Yo lo siento mucho porque la verdad es que yo tengo una voz muy adormitante, pero ¿Se acomoda? Ya sé. vamos a avanzar antes que se vaya. Las neoplasias del eje raquídeo pueden ser igual sistematizar, primarias o secundarias. ¿Qué significa que sean primarias? Que son nacieron ahí y las secundarias vinieron de otro sitio, ¿sí? Pueden estar situadas en el hueso, o sea, la columna vertebral, pueden estar situadas dentro del canal raquídeo y dentro del canal raquídeo pueden estar por fuera de la dura madre o por dentro de la dura madre. Los que están dentro de la dura madre pueden ser por fuera de la médula o por dentro de la médula. Entonces son extrarraquídeos, pueden ser intrarraquídeos, pueden ser intrarraquídeos extradurales, pueden ser intrarraquídeos intradurales, pueden ser intrarraquídeos intradurales extramedulares, o pueden ser intrarraquídeos intradurales intramedulares. Esos son los. ¿Vale? Este es un tumor, por ejemplo. Es un tumor que, como les dije, en el T2, en el STIR T2, se produce una hiperintensidad de la vértebra, del hueso. Eso se llama edema vertebral, que es un término que dirán, ¿y cómo hace edema el hueso? Es la supresión grasa que significa que aquí hay acumulación de agua. Y está ubicado en el cuerpo vertebral, en lo que sería el pilar medio, está ubicado en lo que es este puente, que es el pedículo, y está ubicado en la región posterior. Quiero que memoricen esto porque si solamente estuviese ubicado en la región posterior, hay altas posibilidades de que sea benigno. Esa es otra característica. Pero cuando este tumor está metido en el cuerpo vertebral, hay altas posibilidades de que sea maligno. Es más, cuando está infiltrando el cuerpo vertebral e ingresa al canal raquídeo, pero es extradural, o sea, en el espacio entre el hueso y la dura madre, en el espacio epidural, extradural, intrarraquídeo, extradural, y hace como un manguito de estos del esfimomanómetro.
¿no? Le envuelve la médula, hasta no demostrar lo contrario, ese tumor es una metástasis y es secundario. O sea, esos son los tips que ustedes quiero que los pongan acá para que no se mareen. Aunque igual los se mareen. Un tumor, mientras más temprano lo descubramos, tiene mejor pronóstico dentro de la gravedad que puede significar un tumor. Entonces, tenemos que estar muy presentes en esto, los signos y síntomas de alarma. Es decir, cuando hay que decir, oye, ojito, mira, esto está sucediendo en este paciente y puede ser un tumor. El primer signo de alarma es el dolor. El primer signo de alarma es el dolor. Pero no cualquier dolor. Un dolor que dura más de 2 semanas y que progresivamente va haciéndose más intenso y que lo despierta, eso sí, lo despierta en la noche. Es el primer signo. Porque antes esperábamos a tomar la radiografía cuando el paciente ya tenía evidentemente hasta se le palpaba el tumor por fuera. Le tomamos la radiografía y le encontrábamos que tenía el signo del búho que guiña. Es un signo en donde ya no se ve el pedículo de un lado y parece que ahorita vamos a ver que el ojo está cerrado. ¿Sí? Hoy en día hay, lógicamente, mejores tecnologías que nos permiten diagnosticar más tempranamente. Este, por ejemplo, es el tumor que les digo que envuelve la médula. La médula está acá. Este es el canal raquídeo, pero está por fuera de la dura. Es extradural, intrarraquídeo extradural, y está como un manguito. Esto es una metástasis del pulmón. Bueno, yo lo sé porque ya hicimos la biopsia. Ahora, de todos los tumores de la columna vertebral y la médula, los más frecuentes son los que se producen por estar chateando en clase. Los más frecuentes son las metástasis. O sea, los más frecuentes tumores son las metástasis. Llegan a un nivel de 50-70%. Y los más frecuentes de las metástasis son las de pulmón, las de mama, ¿sí? Son las de piel, los melanomas. Son metástasis agresivas, son metástasis que producen lesiones casi irreversibles y con un tiempo de vida media muy corto. En cambio, los tumores propios de la zona, los medulares, los primarios, son más raros y generalmente dan más tiempo que las metástasis. El pronóstico va a depender mucho del estadiaje, porque ahora se hace un estadiaje de los tumores, y va a depender también de la localización. Si la localización de inicio es intrarraquídea, la posibilidad de que se produzca una parálisis de la médula por compresión es alta. Pero si es extrarraquídea en el cuerpo vertebral, la posibilidad de fractura es alta, pero si nosotros trabajamos la vértebra y la reemplazamos, porque podemos hacer un reemplazo completo de la vértebra y poner un reemplazo de titanio, hacemos una liberación y luego lo mandamos a radioterapia, ese paciente tiene mejor pronóstico que uno que no sea operado. O sea, la localización es importante, ¿sí? Porque se acuerdan que les dije que si estaba en el cuerpo es más maligno que si estaba en la porción posterior. Y la edad también es otro factor. Es decir, si a ustedes les da, para mala suerte, una lesión de tipo tumoral a su edad, yo puedo hasta predecir que generalmente es benigno. Pero si les da a mi edad, debo asumir
que debo tener un pulmón o una mama o un melanoma por ahí que me vaya cobrando mi edad. O sea, mientras más edad es más maligna que mientras haya más edad. Excepto las personas que chatean. El síntoma más importante, como les dije, es el dolor. Pero sin embargo, el segundo síntoma es el déficit motor, es decir, la falta de fuerza. ¿Sí? Y por último, ya cuando sucede es una masa palpable que ya es mejor ya ni vayan a venir. Y los síndromes, pues el síndrome deficitario motor, el sensitivo, el neurovegetativo, porque es lo mismo, la función de la médula es la que se afecta. Y cuando hay una lesión en el hueso, es dolor, impotencia funcional o deformidad. Esto es lo que yo les decía del ojo, del búho que vi en Virginia. No sé si tengo imágenes. O sea, cuando nosotros ya tenemos el 80% de la destrucción del cuerpo vertebral, aparecen estos síntomas en la radiografía. Pero para que aparezca en la radiografía, ya sea lesionado el 80% está muy avanzado. Felizmente ahora hay la tomografía, la resonancia, todo, incluso la gammagrafía, para hacer rápidamente biopsia. Esta es una forma de hacer biopsia. Es decir, nosotros tenemos al paciente con una imagen de diagnóstico de un tumor. Este es el tumor. Está ocupando el pilar medio y también ambos lados de los pedículos. Entonces, vamos a hacer una biopsia de esta zona. Entonces, las imágenes de tomografía las extrapolamos al neuronavegador. Con el neuronavegador usamos el eje XY y el Z. Determinamos por dónde vamos a entrar, por cualquiera de estos puntos. Colocamos una aguja direccionada hasta este punto y sacamos una biopsia sin necesidad de abrirlo al paciente. Eso es uno de los adelantos para poder saber cuán agresivo es el paciente, porque si es un paciente que tiene, por ejemplo, un mieloma múltiple, se puede mejorar solamente con quimioterapia. Los tumores primarios de hueso pueden ser benignos, malignos, ya saben todos los que sean sarcomas, cordomas, condrosarcomas, linfomas, mielomas son malignos. Pero cuando son hemangiomas, los hemangiomas son imágenes como de lagos hiperintensos en el cuerpo vertebral que se descubrieron por la resonancia. Ahora todos tenemos nuestro lunarcito ahí y a veces nos asustamos y no. O sea, los hemangiomas pueden estar toda la vida ahí, no pasa nada. Nunca les va a dar síntomas y esa no es la causa de su dolor. Son benignos y no crecen, son de nacimiento. Es como tener los ojos de color café, verde. Muy raramente un hemangioma crece. Cuando es un hemangioma muy grande y crece, hay que cerrar el agua, secar el agua, ¿no? Y para eso se mete una aguja igualito y ahí se mete cemento. Y se le cierra esa cavidad y se le seca el agua. Con eso ya se soluciona. Los tumores metastásicos, el primero es aquí está mal, porque esto fue hecho en el INEM. En Arequipa primero es pulmón y luego es mama. Y es cierto, no son los mielomas. Eso también es un error de hace muchos años. No sé por qué. Es melanoma. Los tumores extramedulares e intradurales, como los neurofibromas y los linfomas, son frecuentes, pero son benignos. Y los sarcomas y los astrocitomas son malignos. Esos pueden ser extramedulares e intradurales. ¿Sí? Pero son extramedulares, es decir, no tocan la médula. Están en el espacio subdural entre la dura madre y la médula, pero la apretan la médula cuando crece. Y los intramedulares, que están dentro de la médula, son el ependimoma, que es uno de los más agresivos,
sobre todo el limón, el alcohol de caballo, los expositores. Los otros son muy pocos. Aquí hay, por ejemplo, si ustedes ven acá, hay algo que lo hemos separado. Esto es un nervio. Aquí el nervio, y aquí está la otra parte del nervio que se está metiendo. Hay un tumor. Es un tumor de las células de Schwann. Son los schwannomas. Cuando hay una sospecha de metástasis, hay que desinflamar rápidamente y para eso se hace el tratamiento con 100 miligramos de dexametasona, una dosis muy alta. Si con eso revierte el cuadro neurológico, podemos trabajar la parte de estabilidad, si es que hay inestabilidad o descompresión. Pero cuando no hay ninguna respuesta aguda a la función motora, sensitiva o neurovegetativa que está afectando y por la cual estamos dando dexametasona, el paciente ya no hay que hacer más. La laminectomía es una forma de descompresión de lo que está apretado. La radioterapia profunda puede aliviar el dolor, pero tiene otros factores que afectan. Es decir, si nosotros damos radioterapia de inicio, cuando tenemos un paciente que podríamos haberle hecho cirugía, la cirugía va a ser muy complicada porque la lesión actínica de piel y partes blancas, al momento de abrir para sacar el tumor luego y querer cerrar, eso no cierra, se queda abierto. Y eso es complicado. Por eso, antes de hacer radioterapia, siempre hay que ver primero la posibilidad de reducción de masa tumoral. Los tumores primarios, los que se nacen ahí, deben ser resecados sí o sí. Y todo. O sea, hay que hacer cirugías radicales para que no vuelvan a aparecer. En cambio, los metastásicos secundarios, el tiempo de supervivencia es baja. Aquí hay otro tumor que es un tumor secundario. Se ha sacado todo lo que es alrededor del. Aquí ha tenido que hacerse una estabilización con tornillos, tanto por vía anterior como vía posterior, porque todo esto estaba infiltrado. Aquí hay un tumor que es intradural, esta es la dura madre. Intradural, pero aquí está la médula, que está extramedular. Esto es un meningioma. Es un meningioma intradural extramedular. O sea, nosotros hacemos una laminectomía. El hueso lo abrimos y encontramos la dura madre. No encontramos el tumor. Tenemos que abrir la dura madre y ahí vamos a encontrar el tumor y la médula. Por eso es intradural, pero es extramedular. Muy bien. Me he apurado para que no también. Ah, ya no te preocupes. Hola, Mario. Espera.